Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, estimados amigos. Les saluda Juan Vera en este espacio de opinión y análisis hecho para todos ustedes, para Juve Radio y Juve Digital. ¿No? Este espacio eh, de los cuales toparemos algunos temas de análisis nos apoyan las plataformas digitales como 11 Play y en Cable Familia Canal 109. Nos retransmite también las páginas Juve Producciones y Pasos Claves para llegar al éxito. Para llegar al éxito. Eh, Hoy tenemos un tema muy interesante con quien abordaremos con Javier García, un analista internacional de profesión, periodista, abogado, escritor, investigador y empresario. Vamos a hablar sobre la inteligencia artificial, ¿no? Las incidencias que tiene la inteligencia artificial en la sociedad. Un tema muy interesante que realmente hemos topado analizar para que ustedes estén al tanto de todo lo que está pasando con esta tecnología. Nos acompaña el doctor Javier García. Muy buenos días. Gracias por aceptar la invitación y sobre todo por formar parte de este espacio donde podamos debatir algunas eh, consecuencias del tema de la inteligencia artificial. Muy buenos días, bienvenido a Juve Radio y a Juve Digital. Por su invitación. Es un honor para mí estar con ustedes, compartir con mis hermanos ecuatorianos, como iberoamericano de España que soy, pues compartir un tema que va a condicionar nuestras sociedades, como en un momentito verán. Bueno, cuéntenos, ¿la inteligencia artificial es bueno o malo para la sociedad? Empecemos por ahí. Permítame dar un paso atrás, si me permite, don Juan. Dele. ¿Cuál es el paso atrás? Yo he pasado mi vida como investigador en 8 universidades de 6 países distintos y en mi experiencia profesional en medio mundo y sobre todo en China, en el sudeste asiático, la vanguardia de la globalización. He pasado el año y la vida estudiando las causas de la pobreza y la desigualdad. He visto mucha miseria y lo que yo veía en el mundo real, en el mundo del derecho internacional, en el mundo de la empresa, no encontraba respuestas en la ortodoxia de las universidades, en las respuestas de los economistas o de los juristas, y mucho menos de los políticos. Entonces, pues me dediqué a estudiar en campos muy diversos, como los paraísos fiscales, como el hecho de que muy pocas empresas se les permita legalmente controlar pedazos enteros del pastel económico, eso se llamarían oligopolios o monopolios, y es una sola empresa, y que acompañado con el progreso técnico incomparable, porque pensemos que los contenedores, los barcos que ustedes ven cargados de contenedores, eso se inventó pues a finales de la década de los 60 del siglo pasado, y añádele pues los teléfonos, la aviación comercial, la informática, Internet y muy pronto la inteligencia artificial. Bueno, esto coincidió en un momento de una apertura legal hacia la globalización, hacia la llamada globalización, y esa globalización se hizo sin unas normas laborales obligatorias. ¿Esto qué supone? Que un país como donde hay una zona franca, como en el caso de Etiopía, poniendo un caso extremo, pero hay varios en África, un aprendiz, y ese aprendiz dura 4 años y por supuesto los papeles se pueden falsificar, pues ganará pues 30 o 32 dólares mensuales. Evidentemente, usted puede tener la protección laboral que usted quiera, pues en Ecuador, en Brasil, en Francia o en España, pero si permitimos que ese contenedor con mercancía, con la ropa que usted va a utilizar o cualquier objeto de manufactura, venga de un país con salarios muy bajos o donde se falsean las normas laborales existentes, como ocurre en muchos otros países, incluyendo los principales de Asia, para la globalización, tenemos un problema. El problema ha sido de la tarta económica, hoy, según la investigación de economistas muy reputados, ahora mismo el 10% de la población mundial estaría controlando cifras en torno al 70% del patrimonio total. O sea, hay un 10% que tiene 7 cosas de cada 10. El mayor problema, además, es que el 1% de la cúspide, el 1%, el verdadero privilegio, ya está en muchos lugares, y aquí en Iberoamérica, controlando el 40% de la riqueza. Una tendencia que se está acelerando por la situación legal que lo permite y porque los propios medios técnicos permiten la concentración empresarial. Si usted le añade que en los paraísos fiscales o a través de estructuras fiscales al efecto en el mundo
estas personas no van a pagar lo mismo que una pequeña y mediana empresa, no van a pagar lo mismo que usted y yo. ¿Esto qué supone? Que no hay igualdad, que no hay, se habla de neoliberalismo y es completamente falso, porque el ascensor social está bloqueado, no funciona y las reglas de juego no son iguales para todos. Son un privilegio para los privilegiados y son un castigo para todo el resto. Otra consecuencia directa es que los estados no son capaces de recaudar suficiente dinero, suficientes ingresos para cubrir bienes sociales necesarios e igualatorios. ¿Cuáles son los más importantes? La educación universal de calidad y la sanidad universal para todos. Ustedes aquí en el Ecuador de esto saben bastante, porque según tengo entendido, los cortes pues de ayudas y de servicio en la sanidad hoy son importantes, ¿no? Ahí tiene el marco que nos lleva a la inteligencia artificial. Si me permite, ¿por qué vino mi interés en la inteligencia artificial? Yo soy un científico social que veo los análisis desde el prisma de las ciencias sociales e intento que de la justicia. Un día estaba, hace 2 años escasos, estaba en una zona franca en Camboya con un cliente chino, con fábricas con miles de empleados, y veo en una cadena de producción de confección textil decirles que cualquier brasier, cualquier sujetador que cualquiera de las oyentes lleve puesto hoy, normalmente necesita 32 personas en una cadena de producción para elaborarse. Bueno, pues veo una cadena de producción sin gente, sin personas. Era simplemente un robot, era un prototipo que estaban probando que no solo diseñaba y cortaba automáticamente, sino que cosía y movía las piezas a la fase siguiente sin intervención humana. Le pregunté al empresario, ¿y esto qué es? Me dijo, es un prototipo que estoy probando. Me dice, por ahora no me sale a cuenta porque es caro, me salen más baratas las personas aquí, pero en 10 años no lo va a ser. Y esta máquina trabajará las 24 horas, no se cansa, no necesita comer ni tomar café y, sobre todo, no hace huelgas. Aquello me hizo pensar como les haría pensar a ustedes. Entonces, a partir de ahí dije, uy, aquí, porque estamos hablando de que en un lugar como Camboya, por ejemplo, o Vietnam, que está al lado, que crece a un ratio por encima de un 10%, este año un 12% de crecimiento, y es un verdadero tigre asiático, estamos hablando de que el grueso de la manufactura ofrece el 70 o hasta el 86% del empleo oficial en lugares como Bangladesh, lugares con cientos de millones de personas. Entonces, digo, si las máquinas van a hacer esto, ¿qué va a pasar? Ahí empecé a estudiar la inteligencia artificial en todos los idiomas que pude encontrar, incluido mandarín con la ayuda de buenos amigos chinos. Tras leerlo, mi preocupación se disparó y ahora la voy a compartir con ustedes. ¿Qué es la inteligencia artificial? Digamos, por no complicarlo, la inteligencia artificial serían bases de datos inmensas con unas tareas determinadas. Hoy tenemos una inteligencia artificial de carácter limitado. Cuando usted intenta o realiza una compra de un ticket de avión o una reserva de un hotel en Internet, está interactuando con inteligencia artificial. Cuando usted entra en la banca electrónica de su banco para hacer una transferencia, está interactuando con inteligencia artificial. El programa Deep Blue, que no sé si recordarán, fue un programa informático que derrotó al genio del ajedrez Garry Kasparov, al campeón del mundo de ajedrez. Más allá, se diseñó un programa que derrotó al campeón de Go. El Go es un juego infinitamente más complejo a nivel de probabilidades que el ajedrez que se practica en Asia. Bueno, pues ya hubo una máquina que derrotó a los campeones mundiales de ambas disciplinas. ¿Esto qué significa? Que a día de hoy la inteligencia artificial de carácter especializado ya ha penetrado nuestras vidas. Pero el tema viene ahora. En menos de una generación, según, no lo digo yo, sino mentes más preclaras que la mía, en menos de una generación, expertos reunidos por la Universidad de Oxford en una encuesta a los líderes en este segmento, dijeron que el 50 o el 60% del empleo mundial va a desaparecer. Si usted tiene hijos, debería preocuparse, porque si no tocamos nada de las estructuras actuales, esto es, el Estado-Nación, si no se toca esto, vamos a tener serios problemas, porque lo que va a permitir la inteligencia artificial será una concentración extrema de riqueza. Muy pocos van a controlar el pastel económico, lo van a controlar todo. Entre otras derivas de las que hablaremos, si usted desea, don Juan, de inmediato. Pero en la cuestión social, la primera cuestión es que, ¿qué vamos a comer?
qué vamos a tener en el contrato social por el que no nos comemos los unos a los otros. A ver, Porque para que perdón. en la calle haya orden, tenemos que comer, tenemos que tener un techo, tenemos que tener un nivel de educación, de seguridad, de sanidad, que conforme el contrato social entre los que mandan y los que somos mandados. Entonces, la inteligencia artificial puede desarbolar esto. Si concentramos el poder y ese poder no paga impuestos porque va a comprar directamente estados al efecto, como hoy ya sucede desde hace 7 décadas, usted va a tener paraísos fiscales, usted va a tener estados como Irlanda que han aplicado ratios de imposición de impuestos a las sociedades mundiales, le puedo decir los nombres, que usted probablemente está en su casa rodeado de ellos, porque son los más importantes del mundo, van a ofrecer unos impuestos de un 0,006%, mientras que su pequeña y mediana empresa, dependiendo del país, pagará de media un 25% de sus beneficios y otro tanto o más si esa sociedad le paga a usted algo. Esto es, las pequeñas y medianas empresas estamos esquilmados y los más grandes, que cada vez ocupan más del pastel, pues prácticamente no pagan impuestos por ello. Te puedo decir una anécdota, no lo sería tanto, y es bastante triste de escuchar. El financiero, uno de los mayores del mundo, Warren Buffett, que es un americano experto en inversiones y es una de las mayores fortunas del mundo, ha dicho varias veces, oiga, me parece mal que mi secretaria pague más impuestos que yo. Pues esto es un proceso que está en marcha en el mundo. Las mayores multinacionales y sus accionistas prácticamente no están pagando por sus enormes pedazos del pastel que no cesan de crecer. Ahora, si quiere, entramos en los otros aspectos de la inteligencia artificial y antes permítame darle unos datos para saber de lo que estábamos hablando a principios del año 2000, unos datos que están completamente superados. Las 200 transnacionales, multinacionales mayores acaparaban el 28% de la actividad económica global. Las 500 empresas mayores del mundo controlaban el 70% del comercio global, un 80% de la inversión extranjera, un 30% del Producto Interior Bruto de toda la humanidad, un tercio de toda la manufactura exportada y un 75% del comercio de bienes y un 80% del comercio de servicios. Podría seguir con datos que le pondrían los pelos de punta, pero a nivel de comercio exclusivamente, 250 empresas controlaban, y ahora estas cifras, le insisto, están superadas, controlaban el 30% de las tiendas globales. Si usted va a un centro comercial, en Manta, donde maravillosamente estamos, o en Guayaquil, o en Quito, o en Madrid, o en Barcelona, o en Tokio, o en París, va a ver las mismas marcas por todos los lugares del planeta o en cualquier aeropuerto. Y ya le digo, insisto, otro problema es que ni tienen condiciones laborales homogéneas, legales, establecidas legalmente para sus manufacturas y, sobre todo, tienen mecanismos de evasión y elusión fiscal de pagar muy poco o nada por las actividades que realizan. Y ahora, pues con la inteligencia artificial, ¿cuál es el problema? Que todas las bases, digamos, filosóficas, políticas que hemos conocido no nos van a valer, porque lo primero que tenemos que entender con la inteligencia artificial es que no solo va a ser la mayor revolución sufrida por la humanidad, tenida por la humanidad, en el espacio más corto posible, sino que va a ser completamente transnacional, global en sus efectos. Esto va a ocurrir en todo el mundo a la vez y en muchos casos, como en el caso de las armas autónomas, como en el caso del terrorismo, como en el caso de la manipulación y perversión de la democracia, como en el caso de las noticias falsas, ni siquiera sabremos quién las ha promovido. Entonces, olvídense del marco regulatorio del Ecuador, olvídense de España. Eso me lleva a uno de los mensajes que estoy trayendo aquí en Iberoamérica y que ojalá vayamos a impulsar desde aquí del Ecuador, porque estamos en ello, es promover un manifiesto para una unión iberoamericana que incluya a España y Portugal. ¿Por qué? Primero, porque en los 200 años últimos no nos ha ido bien. No hay más que salir a las calles y estamos rodeados de desigualdad, de pobreza, de violencia y de mal gobierno y de corrupción, digámoslo. Esto tenemos que terminar con ello, no resignarnos y ponernos de pie. Por otro lado, en el mundo que va a venir de la inteligencia artificial, los dos actores mayores son Estados Unidos y China. Estamos hablando de potencias inmensas, con una cultura ciertamente distinta a la nuestra, y yo no diría mejor. Y por nosotros solos, o sea, como ecuatorianos, como españoles, como argentinos o mexicanos, no vamos a poder hacerle frente. Entonces, nuestra única esperanza real es unificar una cultura que ya es una de por sí.
porque nuestra cultura es un milagro de mestizaje en el mundo. Entonces, si queremos tener algo que decir en la era de la inteligencia artificial, necesitamos una Unión Iberoamericana que incluya España y Portugal, siguiendo el modelo de la Unión Europea en pie de igualdad. Bueno, Y si quiere, ahora hablamos de las ventajas y desventajas de la inteligencia artificial. De vamos, nuevo, insisto, vamos por don Juan, partes, mi estimado Javier. Bueno, dígame. dio mucho, abarcó demasiado, mucho tema. Yo creo que quería hacerlo por parte. Bueno, Vale. hablamos de que la inteligencia artificial anteriormente, que antes de existir ya hubo problemas, ¿no? Problemas del tema financiero, del tema de la sociedad, de que algunos no conocen lo que pasa a nivel mundial en otros países. Nosotros acá en Ecuador, bueno, desconocemos muchas cosas, sobre todo en la parte donde eh, hemos sido trabajadores y no nos enfocamos al trabajo diario, no en la parte empresarial. Ya, actualmente ahorita la tecnología en el tema de la inteligencia artificial topó muchos temas, cosas que todavía no se han proyectado, o sea que no han pasado, pero ya se proyecta. En el caso de que ya las máquinas están trabajando para eliminar el trabajo del ser humano. Entonces, ¿qué quiere decir con eso? Nosotros estamos viendo la inteligencia artificial como una herramienta actualmente para la gente que trabaja en la parte de diseño, de producción de video, en la parte de investigación. Los alumnos tienen la tecnología a la mano que realmente en conocimiento nosotros no nos estamos nutriendo, más bien estamos buscando el facilitismo y no nos damos cuenta de la parte donde usted habla, de que las máquinas van a manejar las empresas y nosotros nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ver también eso, si es bueno o malo la inteligencia artificial. ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Bueno, ha dado usted en el clavo, don Juan. Piense, en relación a lo que acaba usted de decir, no es solo en Ecuador, no solo en Iberoamérica. En España, el debate público es terrible, de una calidad pésima, que no se preocupa de los problemas reales de la ciudadanía, ni mucho menos de lo que va a venir. Olvídese de que en España estamos mejor, siendo un país económicamente más avanzado y diría en términos de educación formal también. La cuestión humana sería aparte. Pero le puedo decir, para contestarle directamente, para uno de los mayores expertos en inteligencia artificial, el coreano Kei-Fu Lee, el 90% de las personas de abajo, y en especial el 50% más pobre o menos educado del planeta, o sea, incluyámonos muchos de los que estamos escuchando esta conversación, perderán el empleo. Perderán el empleo en menos de una generación, sobre todo en las tareas rutinarias, meter cosas en cajas, lavar platos, recoger frutas, responder llamadas, en todo el comercio, los contables, la banca, el transporte, señor taxista, señor que conduce un autobús, en toda la manufactura. Si usted elabora algo que sea una tarea repetitiva, la va a hacer una máquina. Esto será sustituido en menos de 15 años. Le repito, en menos de 15 años. Estamos en 2024. Hablamos de un horizonte del año 2040, como máximo el 2050. En los almacenes del gigante Amazon, que es uno de los causantes de este alboroto, ya hay 100.000 robots y Amazon está ofreciendo a sus trabajadores humanos formación, les paga la formación y para que se vayan a trabajar a otras empresas, porque en la suya no tendrán trabajo. Le puedo decir, la mayor consultora, una de las mayores consultoras de empleo en Estados Unidos, que es Infosys, su gerente decía hace muy poco que las personas, los clientes que vienen a su empresa, antes se conformaban con una reducción de puestos de trabajo de un 5 o un 10%. Hoy quieren hacer todas las tareas con solo el 1% de sus empleados. Ahora piense, la receta que dan en países avanzados como Reino Unido es, dicen, no, el salto, porque evidentemente la inteligencia artificial va a provocar de entrada un crecimiento económico notable. La cuestión es quién se lo va a quedar, porque el crecimiento económico que no revierta en el conjunto de la sociedad, lo que va a generar es más concentración de riqueza, por tanto caos, y es posible que la guerra. Si no tenemos posibilidad de reciclarnos, le puedo decir, le hablo de memoria, en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, para el año 2030, 381 millones de mujeres en el mundo no tendrán acceso a la escuela. Pero yo que he recorrido el planeta, le puedo decir que muchos cientos de millones más no tienen una escuela digna de ese nombre. El nivel educativo es bajísimo, si es que pueden terminar la escuela básica.
Esto en amplias zonas del planeta, en Asia, en África o aquí en Iberoamérica. Hace muy poco estuve en uno de los barrios más complicados de Colombia, en Cartagena de Indias, que es la ciudad más pobre, que era la Perimetral. Y bueno, allí el Estado sencillamente no existe. Está solo para tener un destacamento de la policía, pero nada más. ¿Por qué? Pues porque no tienen ni siquiera un lugar que dé planificación familiar, con lo cual usted verá a todas las chiquillas, a las niñas de 11 o 12 años que quedan en cinta antes de tener los 14. Niñas sin ninguna educación. Esto lo único que prorroga, que va a aumentar, es la delincuencia. ¿Qué puede ocurrir? Que el 94% de los salvadoreños voten a Bukele. Muy bien, las personas tenemos necesidad de seguridad para poder vivir y es normal que voten a Bukele. La cuestión es qué va a hacer Bukele dentro de 5 años si las condiciones sociales permanecen las mismas. Y con la inteligencia artificial, lo que tenemos en los barrios pobres de Guayaquil se puede multiplicar a extremos ingobernables y la represión no va a ser suficiente. Entonces, el físico que ganara el premio Nobel británico, recordarán aquel hombre que estaba en una silla de ruedas que creó la teoría del Big Bang, su nombre era Stephen Hawking, nos avisó que la inteligencia artificial, su impacto podría ser el peor evento en la historia de la humanidad. Y nos dijo que si la inteligencia artificial comienza a diseñarse a sí misma mejor que los programadores humanos, esto es, si aprende y construye sobre su propio conocimiento acumulado, el resultado podrían ser máquinas que nos excedan tanto como nosotros excedemos a los caracoles. Imagine como usted mira a un caracol, pues así nos puede mirar la inteligencia artificial a nosotros. Por decirle, en una encuesta de la Universidad de Oxford, don Juan, estimados oyentes, una mayoría de 352 investigadores líderes en la materia sostuvo que antes de 2026, estamos en 2024, las máquinas serán capaces de escribir los mejores ensayos universitarios. Para el 2027 conducirán camiones y todos los vehículos sin conductores. Para 2031, esto no significa que la capacidad técnica se vaya a aplicar al día siguiente. No, habrá un proceso industrial que tengan que adaptar. Pero técnicamente en 2027 esto puede ocurrir. Para 2031, la inteligencia artificial sobrepasará la eficiencia humana en el sector del comercio. Le puedo decir que hoy en Japón, la mayor cadena de supermercados abiertos, de colmados, abiertos las 24 horas del día, está sustituyendo a sus empleados por robots que trabajarán las 24 horas. Está ocurriendo ya. En 2053, en una generación, la inteligencia artificial tendrá el nivel del mejor neurocirujano o el mejor cirujano cardíaco y además recibirá premios Nobel. En 100 años, todos los trabajos humanos estarán automatizados, todos, y digo todos, y nuestros descendientes, en el escenario benigno, si podemos mantenernos con paz, estarán en la playa bebiendo cócteles servidos por drones. Lo que puede sonarle a ciencia ficción está ocurriendo y va a ocurrir ya. Entonces, estimados oyentes, estimados políticos, estimados académicos, esto es una llamada de atención. Tenemos un mundo, unas estructuras que no nos sirven. El Estado-nación, el Estado de Ecuador, el Estado español, el que usted quiera, se creó en un tiempo en que las personas iban en burro. Hoy hay burros que mandan, pero ya no vamos en burro. El mundo va muy rápido. Entonces, esto significa que necesitamos, primero, hablar de lo que viene. Segundo, establecer unos principios. Esta revolución de la inteligencia artificial puede ser el mejor evento de la historia de la humanidad, y luego le diré por qué, o puede ser el peor, que incluso podría llegar a destruirnos como especie. Y lo primero que tenemos que pensar es que necesitamos saber unos principios globales, ponernos de acuerdo en unas bases globales para que el resultado sea bueno y sea gobernable, porque si no, no lo será. Bueno, hay proyecciones, pero yo creo que nos estamos adelantando porque ya con la inteligencia artificial ya podemos definir un tema y redacta todito. Estamos hablando de proyecciones a 2026, pero ya está. Están trabajando incluso con la tecnología de la inteligencia artificial súper avanzado porque yo ahorita acabo de leer un artículo donde dice de que todavía no existe la superinteligencia artificial que tenga la capacidad de poder captar la percepción humana de los gestos y actuar como un ser humano. Ya se está trabajando con eso. Y no nos sorprendamos de que sea a corto plazo, no a largo plazo, ni a 2030, puede ser antes. Pero la proyección es como dice,
nos podemos imaginar ciertas cosas, como la película de Terminator, digámoslo así, en el lado negativo, pero también puede hacer cosas positivas. Ahora, ¿cuál sería lo positivo en el caso de la inteligencia artificial? Don Juan, déjeme matizar lo que usted acaba de decir. Estos días estoy poniendo el ejemplo en las múltiples entrevistas que he dado aquí en el Ecuador de un vídeo que he recibido hace unos pocos días de un colega. Era una preciosa mujer cantando una canción con una voz dulcísima, un piano y una voz. Se le movían los aros que llevaba puestos en las orejas, las cuerdas vocales palpitaban del esfuerzo de cantar. Termina una canción deliciosa y cuando va a terminar, la mujer mira a cámara, dice, señores, espero que les haya gustado la canción, esto es falso, yo soy inteligencia artificial. Ahora imagine ese vídeo, pero con el candidato presidencial con mayor posibilidad de ser elegido 2 días antes de las elecciones, mostrándolo en una situación completamente comprometida. Eso se lo dejo a su imaginación. Evidentemente, el voto de la ciudadanía iba a cambiar completamente de sesgo. ¿Esto qué significa? Pues el Papa Francisco, el Vaticano y palabra de Dios que no se equivocan, expresó su preocupación de que si el llamado progreso tecnológico de la humanidad llegara a ser un enemigo del bien común, esto nos conduciría a una regresión hacia el barbarismo dictado por la ley del más fuerte. El Vaticano ahora mismo está organizando simposios preocupado por el futuro de la humanidad que está ahí, porque la inteligencia artificial, y cito la conclusión del simposio del bien común en la era digital organizado por el Vaticano, dice que la inteligencia artificial podrá hacer circular opiniones tendenciosas y datos falsos que podrían envenenar los debates públicos e incluso manipular las opiniones de millones de personas, hasta el punto de poner en peligro las instituciones que garantizan la coexistencia pacífica civil. Antes de ir a las ventajas, don Juan, le voy a rogar que me permita detallar muy sucintamente, muy por encima, los riesgos de la inteligencia artificial. El primero, Continúe. el que le dije, que nos quedemos sin empleo y el contrato social se rompa. El segundo es la posibilidad de terminar con la democracia y manipular la información con propaganda falsa individualizada. Ya no vamos a poder confiar en la vista, en el oído o en el juicio. Nos pueden engañar con nuestros propios sentidos, con lo cual habrá que preocuparse de fijar unos mecanismos que autenticen lo que yo les estoy diciendo, porque yo podría ser ya inteligencia artificial poniéndole un cuadro que interesase a cualquier persona, por ejemplo, que quisiera poner medidas globales de control en su propio favor. Los algoritmos podrían destruir el sistema financiero por entero. ¿Cómo? Por ejemplo, si un ordenador ejecutase ventas masivas en segundos según instrucciones de maximizar beneficios o provocar pérdidas colosales. ¿Piensa que es ciencia ficción? Ya casi ocurrió. En 2010, en mayo de 2010, en el llamado Flash Crash, un operador en Londres, en la City londinense, en una operación de venta en el mercado de futuros, provocó $1 trillón de pérdidas durante 36 minutos. El Dow Jones cayó 1000 puntos en 36 minutos. Estuvo a punto de provocar un pánico mundial que hundiera las economías. En Knight Capital, una compañía muy importante estadounidense, los algoritmos vendieron 397 millones de acciones en 45 minutos, provocando el caos y pérdidas de 460 millones a su compañía, que tuvo que ser vendida a bajo precio y comprada por otro para evitar el caos. Sigamos con las armas autónomas. Eso es algo tan relevante que deberíamos de hablar de ello después. Baste decir que 30.000 investigadores en la inteligencia artificial han publicado una carta abierta a la humanidad recomendando detener de inmediato la competencia que está habiendo entre los estados principales, lean Estados Unidos y China, pero también Rusia, también otros países, para la carrera armamentística usando inteligencia artificial. Una pata colateral de esto sería el terrorismo. La inteligencia artificial va a permitir toda la información que un terrorista pueda desear y hacer atentados de una magnitud inigualable y que no sepamos ni siquiera quién los hizo. Por supuesto, la inteligencia artificial puede suprimir toda privacidad y si le une la tecnología para reconocernos facialmente, biométricamente e incluso a través de cámaras de nuestro movimiento, cada uno al parecer, esto en China lo han probado, donde tiene 700 millones de cámaras en las calles,
Cada persona tiene una particular manera de caminar, de moverse. Si usted le une los datos biométricos de su iris y reconocimiento facial por cámaras, pues saben de usted dónde está en cada momento. Si le aunan todas las compras que haya hecho con sus tarjetas de crédito, los movimientos que ha hecho en las calles, las opiniones vertidas por usted y por todo el círculo de sus amigos y sus familias en las redes sociales, podrán identificar el perfil ideológico a la perfección de cada individuo. Eso puede llevar a lo que ya ocurre en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Desde 1995 tienen una unidad de policía predictiva. ¿Qué significa eso? Si los patrones de inteligencia artificial estiman que usted puede llegar a cometer algún delito por la razón que sea, lo pueden retirar de circulación antes de que ocurra. Eso tuvo un nombre, es un escritor británico llamado George Orwell, que llamaban el Estado orwelliano, el Estado donde en una dictadura, en una tiranía, puede disponer de la vida de los ciudadanos a su antojo. Javier, ¿me permite un ratito? Bueno, eso es en el peor caso. Realmente no pasa. Nos estamos, como quien dice, una proyección negativa en la parte. Todo acto genera una consecuencia. Realmente a veces nosotros creamos o hacemos algo sin pensar en lo malo, sino en lo bueno. Estamos imaginándonos casi como la película de Terminator, donde las máquinas gobernaban el mundo en ese tiempo. ¿Nos estamos imaginando eso o usted cree que puede ser posible? Claro que puede ser posible. Que las máquinas gobiernen el mundo. El escenario que usted citó de la superinteligencia artificial ocurrirá en menos de una generación, probablemente, cuando un sistema, una base de datos, una máquina pueda recopilar todo el saber humano. Imagine que usted, don Juan, ha sido dotado por la divinidad para recoger todo el saber humano existente de hoy, de ayer y de cualquier época. Usted es arquitecto, el mejor neurocirujano, el mejor médico, el mejor ingeniero, el mejor periodista, el mejor abogado, el mejor en todo, el mejor carpintero. Bueno, pues eso será la inteligencia artificial. Uy, ¿me está escuchando? Sí, 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 ¿Sí, don Juan? correcto. Sí, sí, lo escucho, continúe. Ah, vale, es que hubo un corte. Bueno, pues esa superinteligencia artificial, ¿dónde está? Stephen Hawking nos avisaba, Elon Musk, el patrón de Tesla, nos avisa. ¿Dónde está el riesgo? Cuando esa inteligencia artificial general, que acumula todo el conocimiento habido, no se cansa, no duerme, no toma café, no cambia de humor, esa inteligencia artificial empieza a construir sobre ese conocimiento por sí misma. Ahí es cuando nos puede ver como nosotros vemos a los caracoles. Entonces, por supuesto que hablamos en el escenario más benigno, el Homo sapiens como especie, el ser humano, tal como lo hemos conocido en los últimos miles de años, va a ser un Homo tecnológico, va a ser un Homo interactuando con máquinas, como ya lo estamos haciendo ahora, pero a una escala inimaginable. El siguiente paso, que es el que Stephen Hawking nos avisaba, un premio Nobel, un gran sabio de la humanidad y tantos otros, nos están diciendo, cuidado, porque puede llegar un momento en que usted sea un caracol para la inteligencia artificial. En ese momento, por supuesto, que la inteligencia artificial podría gobernar el mundo y está por ver que permitiera que la pagáramos. Ahí estamos moviéndonos ahí en escenarios. Yo no quiero ser catastrofista. Ahora iremos a las ventajas de la inteligencia artificial. Pero es importante que hablemos de todo esto porque nos va a condicionar por entero y a nuestros hijos la vida que hemos conocido no será la misma. Entonces, tenemos que hablar de ello. Y si quiere, ahora hablamos de las ventajas de la inteligencia artificial, don Juan. Antes de todo, quiero que me diga antes de las ventajas. En el escenario negativo, ¿cuál sería o digámoslo, recomendación o el actuar en el caso que suceda algo de lo que usted habló en la parte negativa, para luego pasar a lo positiva? Para saber de los riesgos de lo que estamos hablando. La recomendación, digamos recomendación, lo primero que tenemos que hacer es hablar de ello y saber qué principios, a dónde queremos ir. En última instancia, esto es la discusión más de la esencia del derecho, de la justicia, de las religiones, que es definir el bien y el mal. ¿Qué entendemos por bien y qué entendemos por mal? Yo, que me educaron los jesuitas, mamando doctrina social de la Iglesia Católica,
considero que la justicia y la compasión son valores a tener en cuenta. Eso significa un mundo de una cierta fraternidad, donde las personas tengan derecho a comer, tengan derecho a la seguridad, tengan derecho a la paz, tengan derecho a beber, tengan derecho a vivir a día de hoy con una atención sanitaria, una atención educativa y con unas necesidades básicas cubiertas y con una cierta equidad. Eso me parece justo. Bueno, pues eso podría no ocurrir. Entonces, le puedo decir que ha habido un experimento, ya ha ocurrido, con el procesador NVIDIA, que usted probablemente tiene en su laptop, en su computador, su ordenador o en sus cámaras, que estaban diseñando un sistema de carros autónomos, que dirían ustedes aquí, de coches que podían circular y conducirse por sí mismos. Bueno, pues en un momento determinado, la inteligencia artificial que se estaba usando dejó de responder a los parámetros diseñados por los ingenieros. Y los ingenieros no supieron por qué. Esto ha ocurrido ya, se llama el efecto caja negra. Esto ha ocurrido también en el hospital, en uno de los mayores hospitales oncológicos de Estados Unidos, el Mount Sinai, que se estaba utilizando inteligencia artificial para hacer unos análisis de datos que permitan anticiparse a las enfermedades. Los avances eran magníficos y pasó exactamente lo mismo. En un momento determinado, la inteligencia artificial empezó a tomar caminos que no estaban previstos por los ingenieros que los habían desarrollado y no saben por qué. Entonces, ¿qué han recomendado, por ejemplo, en tecnología militar? Que la inteligencia artificial pueda ser apagada en cualquier momento. Eso es fácil de decir y no tan fácil de hacer. Sobre todo si hablamos de una tecnología que, por definición, puede esconderse en cualquier lugar del mundo. Usted, en una simple habitación con el conocimiento necesario, el código abierto, que está en código abierto, que está en Internet en muchos casos, podrá esconder sus intenciones, podrá esconder sus actos, la autoría de sus actos. Entonces, cuando tengamos una superinteligencia artificial general con un conocimiento que se construye sobre sí mismo, ¿podremos detenerla? Esa es una pregunta que yo no tengo respuesta. Ni yo, ni nadie a día de hoy. Estamos hablando de escenarios, pero nuestra obligación es adelantarnos a ellos porque el tema es demasiado serio. Bueno, pero ahí tiene que ver mucho los ingenieros o las personas que se encargan de crear la inteligencia artificial, porque deben tener unas limitantes. Debería ser así. No solo, don Juan. El punto principal uno de los puntos principales que yo toco, es que eso es un debate que nos pertenece a toda la sociedad. Antes de ocurrir la anterior revolución industrial, recordará cuando empezó las máquinas a funcionar en el planeta y la máquina de vapor, y luego se produjo la revolución industrial, sobre todo en Inglaterra, hubo una serie de filósofos que tuvieron 100 años en cuestionar el mundo que habían encontrado. Por ejemplo, la monarquía absoluta de derecho divino. Decían, oiga, todos los reyes dicen que ellos gobiernan con potestad absoluta sobre sus súbditos y que lo hacen en nombre de Dios. Bueno, pues aquello dejaron de aceptarlo y crearon un sistema representativo en que los gobernantes estaban sujetos a los gobernados. Eso fue una verdadera revolución en su época. Ahora nos enfrentamos a un cambio mucho más rápido, mucho más profundo, que va a afectar a todos los órdenes de la vida, incluso a la potestad de poder trabajar, y no tenemos unas bases filosóficas. Entonces, lo que usted dice, por supuesto que tiene que ser, que los ingenieros tienen que tener su potestad, pero aún más necesario serán filósofos y juristas como yo, que hablen de los principios del bien y del mal. ¿Para qué lo quiero yo a usted, señor ingeniero? Porque igual me interesa más que usted se quede quietecito y plantee arroz. ¿Me comprende? Sí, correcto. Eso es los riesgos que a veces nosotros se nos escapan de las manos, porque existen el bien y el mal. Y realmente a veces, si el mal existe a veces en abundancia, también el bien. Pero es un choque, están entre el yin y el yang. Entonces, Discúlpeme que le interrumpa, don Juan. Le voy a poner un ejemplo ahora mismo de la tragedia, por no emplear otra palabra más gruesa, que está ocurriendo en Gaza, con los palestinos e Israel. Israel es uno de los estados tecnológicamente más avanzados del mundo. Creó un programa, el llamado programa Pegasus, que infiltró los teléfonos celulares de primeros ministros, de líderes empresariales globales y tiene una capacidad tecnológica avanzadísima. Vale, pues Israel, aplicando técnicas de biometría, tiene en sus tanques, en sus vehículos blindados, tiene bases de datos de presuntos terroristas de Hamas. Ahora imagine que en vez de ser presuntos terroristas de Hamas, sea el panadero el que le tiene manía, el que lo diseñó, por poner un ejemplo tonto, ¿no? Pero bueno, en la práctica tiene unos datos introducidos en el sistema operativo de esa arma de guerra
Y cuando se encuentra en la calle la cámara, cuando se encuentra en la calle los ojos, la biometría que está introducida en la base de datos, dispara sin avisar. Y están eliminando personas con una base de datos introducida en los tanques. Y lo estaba viendo estos días y eso será nada con lo que podemos tener. En este sentido me refiero, el ser humano, ahora no seamos inocentes, el ser humano jamás ha detenido el progreso técnico, nunca. No está en nuestro ADN. Y pensemos en las armas nucleares, pensemos en Hiroshima y Nagasaki. Ha ocurrido. Y ahora mismo el psicópata de Vladimir Putin está amenazando al mundo con utilizar armas nucleares. O sea, es la sinrazón absoluta cuando un jefe de Estado está diciendo, oiga, voy a utilizar una tecnología creada por el hombre que va a destruir a la especie y al planeta. Cuando hemos llegado a este punto es que algo falla. ¿Qué falla? El ser humano. Entonces, es muy importante porque esta tecnología puede ser infinitamente más peligrosa que las armas nucleares. Y no lo digo yo, lo dice Elon Musk, el patrón de Tesla, el patrón de tantas cosas, que tenía empresas que estaban desarrollando tecnología bélica con inteligencia artificial. Estamos Entonces, cuando hablando, gente... Sí, estamos hablando de que la tecnología es un poder. La inteligencia artificial es otro poder. Ahorita lo podemos controlar, pero mañana no sabemos. Eso ¿y usted? en el escenario Sí, ¿usted, don negativo. Juan, cree que lo puede controlar? Yo ya no Realmente, lo tengo tan claro. no. Cuando Estados Unidos puede reelegir a Donald Trump, quizá está fallando algo muy serio. Entonces, ¿hasta qué punto hoy lo que estamos recibiendo de información en las redes sociales principales no está promoviendo unas determinadas ideologías y cerrando otras? Es una pregunta que dejo sobre la mesa. ¿Hasta qué punto los procesos de participación electoral el ciudadano tiene toda la información para depositar su voto en la mano? También lo pongo en duda. Bueno, es algo que se queda en la incógnita. Realmente es un tema muy extenso y podemos seguir hablando de las cosas negativas. Bueno, pasemos al lado positivo. ¿Qué serían las cosas positivas que nos podría dar la inteligencia artificial? Pues vamos a hablar de un mundo maravilloso. Lo primero, la inteligencia artificial podría arreglar el mundo. Si somos hábiles, podría erradicar la pobreza, la miseria, la desigualdad y la carga del trabajo, el sueño del hombre. Podría alargar, doblar nuestras expectativas de vida y mejorar su calidad en un plazo muy breve. Podría mejorar la participación ciudadana y las funciones de gobierno, minorar o suprimir el crimen y la violencia. Podría terminar con la guerra. Podría posibilitar una revolución en el transporte con automatización de la aviación, la conducción y la logística, no contaminante y sin accidentes. Podría disparar los cultivos a disposición de la humanidad, mejorando la gestión del agua, mejorando la gestión de residuos. Podría ofrecernos una cantidad inimaginable de información, el llamado Big Data, destapando conclusiones hasta entonces ocultas en la administración pública, en la medicina, en el sistema educativo, en los negocios, resolviendo las tareas más complejas con eficiencia. Podría perfeccionar los sistemas de relación de las empresas con los clientes, incluso detectando sus estados de ánimo, sin cansancio y usando el tono adecuado para cada individuo, calmándonos. Sería y será una revolución en la educación, con la inteligencia artificial identificando el talento que hoy se pierde en Oriente Ecuatoriano, en la Amazonía, de un joven que nace en la pobreza, en medio de la selva, pero que tiene el talento de Albert Einstein. Bueno, pues ese joven, con un simple teléfono celular, tendrá al alcance no solo educación, sino la mejor educación del mundo, porque eso podrá ocurrir. La inteligencia artificial tendrá tutores especializados si su hijo tiene problemas con la matemática, que suele ser habitual, tendrá una atención personalizada para identificar las debilidades de cada alumno y mejorarlas. Con lo cual va a descubrir una cantidad ingente de talento hasta ahora arrinconado por la pobreza o la falta de posibilidades o por las negligencias del sistema. En la finanza, sencillamente, la inteligencia artificial se extenderá a todos los roles que podamos imaginar. En las instituciones bancarias, en los bancos, en los portafolios económicos integrarán tecnología de inteligencia artificial que dominará las operaciones bursátiles mucho más rápidas y precisas que las realizadas por humanos. En los hospitales y en la medicina, la inteligencia artificial augura una revolución.
no solo con las bases de datos inmensas de las que hablaba, que van a permitir identificar patrones de enfermedad antes de que ocurran, hoy ocultos para los médicos, sino creando las mejores terapias, dando insulina o medicación y realizando cirugías de vanguardia, descubriendo nuevas drogas y antibióticos, ya está ocurriendo, y asistiendo con robots y cámaras a las personas enfermas y dependientes. En la manufactura, en el comercio, en todo tipo de tareas repetitivas, la inteligencia artificial sustituirá al hombre con mayor eficiencia. La inteligencia artificial permitirá numerosos soportes tecnológicos en toda la industria manufacturera y ciudades inteligentes. Permitirán optimizar todos los procesos de la convivencia humana, incluyendo el control de las condiciones de tráfico aéreo y terrestre, la meteorología, la gestión de desastres si hay una inundación o un terremoto, lo que le decía de la optimización del agua y de los cultivos. En periodismo, estimado Juan, la inteligencia artificial no solo permitirá todos los informes financieros necesarios para la viabilidad de una empresa, sino que ofrecerá una ingente capacidad de análisis, de documentación, con un simple pulsando el botón de su pantalla del ordenador, con lo cual van a sobrar muchos periodistas y la máquina lo hará mejor que muchos de los que estamos, incluyendo usted y yo. Para concluir, la inteligencia artificial podrá terminar con la maldición lingüística de la Torre de Babel. Se acabó que la humanidad no se entienda, se acabó que hablemos idiomas distintos. La inteligencia artificial nos permitirá comunicarnos de forma instantánea, sin barreras de lenguaje o culturales. Puestos a soñar, y ahí permítame que sea un Voltaire, Montesquieu del siglo XXI, si supiésemos diseñar bases de justicia y acuerdos universales, la capacidad de análisis y de gestión de la inteligencia artificial permitiría la supresión de los ejércitos nacionales, sustituidos por una policía universal, que déjenme decirles, ya está prevista en la Carta de Naciones Unidas, pero no hemos conseguido hacerlo. Como he dicho, la inteligencia artificial permitirá terminar con la desigualdad, con la pobreza. Olvídense de los barrios depauperados, peligrosos de Guayaquil. Esto puede terminar y debería terminar. Diseñando datos y diseccionando datos a escala planetaria que permitan gestionar la necesidad y los problemas de cobro de impuestos que hoy tenemos en nuestro mundo. Resumiendo, según, no lo voy a decir yo, le voy a citar de memoria a Andrew Honda, que era el antiguo responsable en IBM, la inteligencia artificial podría contribuir a resolver los datos de manejar enfermedades crónicas, reducir pandemias, terminar con la pobreza, mejorar la seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, incrementar la seguridad pública, controlar las infraestructuras, alargar la vida, terminar con las guerras, si es que la inteligencia artificial llega a mejorar al hombre. Bueno, eso es en el escenario positivo. Ahora veamos la realidad. ¿Usted qué opina viendo la sociedad actual? Porque realmente ahora nos engloba mucho el poder, el poder tener también sumiso a ciertas sociedades. Hablamos en general, englobemos todo. Realmente se puede decir que en el caso positivo se puede dar con facilidad todos esos ítems que usted nombró, no, porque realmente somos manipulados y la inteligencia artificial también puede ser manipulada, ya sea en el lado positivo o en el lado negativo, pero es manipulada. La sociedad actual nos va a permitir siempre pensar en la sociedad o pensar en uno mismo, en tener el poder. ¿Usted qué opina sobre eso? De entrada, permítame decirle que mi opinión no es tan relevante. Yo ya le digo, me he acercado como científico social a la inteligencia artificial por la intuición que tuve viendo un robot, un prototipo, sustituyendo a las personas en una cadena de producción textil. ¿Por qué? Porque el textil es el bien más intercambiado, el algodón es el bien más intercambiado de la historia de la humanidad, drogas, armas aparte y petróleo aparte. Entonces, cuando vi aquello me hizo pensar. Lo que pasa es que cuando me he puesto a estudiarla me he dado cuenta de que la revolución y el calado es mucho más importante. Entonces, mi
Si quiere que le diga mis opiniones personales, se las puedo decir en un momento. Creo que mi tarea principal y la tarea de los intelectuales, de las personas que puedan tener el conocimiento y la bonomía de pretender la justicia, por tanto, el bien para los demás, es ponerlas de manifiesto. De entrada, nos han secuestrado el lenguaje, don Juan, nos han secuestrado la información dentro de un camuflaje. Usan, si usted escucha a los políticos, sobre todo los políticos de nivel internacionales, hablan un lenguaje incomprensible para el ciudadano medio. Y no le hablo, yo he participado como experto en multitud de proyectos de directivas para la Comisión Europea y aquello era un brindis al sol. Le puedo decir que en Francia, que es un país muy avanzado, solo el 5% de las leyes aprobadas por el Parlamento francés tienen una incidencia directa en el ciudadano. Se produce un montón de legislación absolutamente inútil que está en códigos y que no va a ser de utilidad. Esto es especialmente relevante en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial puede permitir un mundo de tiranía, puede permitir un mundo de caos, puede permitir, en el extremo peor, el apocalipsis. Pero ya tenemos un punto y nuestra obligación moral por nuestros hijos, por los que van a venir, de influir en el resultado antes de que la inteligencia artificial nos supere como nosotros superamos a los caracoles. En el momento, le incido especialmente en esto, queda tiempo, no mucho, para una superinteligencia artificial general, pero queda mucho más tiempo para que esa superinteligencia artificial vuele sola, que construya sobre su propio conocimiento y esté muy por encima de nosotros. Usted, evidentemente, si usted, un caracol, no puede apagarle a usted, don Juan. Estamos en parámetros intelectuales completamente distintos, ¿verdad? Y de capacidades. Pues tenemos que parar esto, influir en lo que vamos a hacer antes de que suceda. Para eso tenemos que saber qué queremos. Y ese es el principal debate filosófico y jurídico. Le puedo decir que la Universidad de Stanford, en Estados Unidos, que publica un informe bianual sobre el estado de las cosas con inteligencia artificial, de entrada ha aceptado una derrota. ¿Por qué? Porque la Universidad de Stanford considera inocente, considera naif lograr o pretender incluso un esquema de valores universales que pueda ser construido en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Esta Universidad de Stanford está diciendo, no, mire, el gobierno de Estados Unidos actúe según su propio criterio y que no le importe nada al resto del mundo, porque nuestra civilización tiene sus valores. Eso llevaría a un conflicto directo con los intereses chinos, con los intereses rusos, con los intereses probablemente de ciertos países europeos o India. Por hablar de los países principales. Pero digo derrota porque esos valores ya existen. Como filósofo del derecho y como experto en derechos humanos, le puedo decir que la Declaración Universal de Derechos del Hombre ha sido firmada por más de 190 países del planeta, prácticamente el total de la humanidad. Pero no es obligatoria. Y hay una convención en las Naciones Unidas, mientras que la Declaración de Derechos Civiles y Políticos, esto es su derecho al voto, esto es que usted no pueda ser torturado, el derecho a un procedimiento justo judicial, en fin, una serie de derechos son obligatorios y se pueden reclamar ante los tribunales. Hay una convención que es la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incluye el derecho a comer, que incluye el derecho a beber, que incluye el derecho a la educación, que incluye el derecho a la sanidad universal para todos nosotros. Esto no es obligatorio. No son obligatorias las normas de la, ¿cómo se dice en español? La Organización Internacional del Trabajo, la OIT. No hay normas laborales de aplicación mundial que sean reclamables. ¿Eso qué significa? Que en los estados donde hay debilidad de pobreza y debilidad institucional, el poderoso va a hacer lo que prácticamente quiera, como se está haciendo, yo lo he visto en muchas zonas francas del planeta, ¿no? Entonces, en el mundo en el que vamos a venir, don Juan, si estamos hablando de un mundo global, necesitaremos normas de aplicaciones globales. Se tiene que terminar el filibusterismo, se tiene que terminar la piratería de los paraísos fiscales y la falta de contribución. No puedo emplear palabras que desearía porque le pueden bloquear a usted en las redes sociales, porque esa es otra forma de censura a la que hemos llegado. Entonces, digamos que si alguien tiene una porción económica X, debería de pagar en consonancia. Y esto no está ocurriendo. Y con la inteligencia artificial puede ser especialmente dramático. Será necesario, a mi entender, y ahí ya entro en mi opinión personal, si no tenemos trabajo para como mínimo el 50% de la humanidad, es obvio, es sentido común,
que necesiten ingresos, ¿verdad? Pues Correcto. eso lleva a la instauración de un ingreso mínimo universal, un salario mínimo universal por el hecho de que usted sea un ser humano, porque usted nace con unos derechos. Eso será factible si prima la tecnología y la inteligencia artificial y el trabajo realizado por las máquinas, pero será factible si los principios filosóficos y jurídicos lo permiten. Lo mismo, lo que le decía, deberíamos considerar obligatorio el derecho a comer y beber. Si usted habla con cualquier credo religioso y se estudia el credo religioso de verdad, viendo en lo que coincidimos y olvidándonos de las etiquetas, verá que coinciden casi todas las religiones principales. Yo las he estudiado. Y debería de instaurarse el derecho a comer y a beber, el derecho a la educación, el derecho a tener una vivienda digna, el derecho a la sanidad y la supresión de la guerra. Porque el mundo de hoy no lo permite. Y el mundo con inteligencia artificial, si no se permite, es obvio que si más de la mitad de la humanidad no puede comer, el resultado será caos social. El problema no serán las máquinas, el problema serán los seres humanos, ¿no, Juan? Correcto. La verdad es un tema muy extenso y hay muchas ramificaciones para analizar el tema. Y como usted lo dijo, realmente no podemos tampoco irnos contra el sistema, porque realmente es un sistema. Y no puede tener importancia una opinión de una persona y de la otra, y uno como periodista que está en cámara tampoco, porque realmente no le van a tomar la importancia. La opinión de uno a veces no pasa o no influye mucho en la sociedad actual, porque nosotros estamos gobernados. Realmente vivimos en una gobernanza y eso son los que deciden las situaciones de nosotros. Estamos analizando lo bueno y lo malo de la inteligencia artificial, pero también tenemos que analizar más adelante en algún otro programa. La verdad, nos extendemos demasiado, pero valió la pena. Un tema muy importante. Yo creo que, bajo mi punto de vista, yo creo que también tenemos que analizarlo nosotros mismos, qué es lo que queremos hacer y si queremos que la sociedad también salga adelante. Porque si la inteligencia artificial suma, que no reste, porque realmente todo lo que va a pasar o todo lo que realmente las grandes sociedades, las grandes emporios que nos gobiernan son los que van a tener ese gobierno de nosotros, de creer lo bueno o creer lo malo. Bueno, es mi punto de vista, no quiero extender más el tema. Mi estimado Javier, ¿alguna conclusión que quiera darnos para ya terminar el programa? Realmente estoy muy contento por el tema y la gente por ahí nos ha escrito, nos ha saludado. Permítame ante todo saludar a toda la gente que nos está mirando en nuestras redes sociales y nos está escuchando por nuestra plataforma de la radio digital. A Jimmy Ponce, al señor Ángel, a Steven, a Natalia, que nos están mirando, nos están viendo y nos están dando su pulgar. Mi estimado Javier, su conclusión final acerca de este tema, cuéntenos. Incidiría en lo que ya he dicho, pero tenemos que entender que el verdadero reto somos nosotros, no la inteligencia artificial. El ser humano va a crear, está creando una inteligencia superior a la suya. Entonces, nos obliga a no bajar los brazos, a no resignarlos. Lo que usted ha dicho, don Juan, es resignación. A mí no me vale. Entonces, considero que si me valiera, pues estaría disfrutando en la playa y no me preocuparía de lo que va a ocurrir a mis hijos. Y no me parece que sea éticamente correcto. Entonces, nos compete imaginar un mundo nuevo, hablar de ello, porque lo que le decía, la inteligencia artificial puede liberarnos de todas las tareas penosas, allanando un formidable crecimiento económico y de salud, o por contra, esclavizarnos, concentrando el poder en unos pocos. Podría llegar incluso al exterminio de la especie humana. Entonces, de lo que se trata, a mi entender, primero es hablar de ello. Esta es nuestra obligación para que entre en el debate de los medios de comunicación, para que entre en la ciudadanía, porque es un debate que nos pertenece a todos y de ahí pase a la política. Por eso estoy promoviendo un manifiesto para la Unión Iberoamericana con España y Portugal. Esto tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo rápido.
Y no esperen ustedes que venga de España, que está en un momento endogámico, solo se está mirando los pies y no sabemos ni quiénes son mis colegas españoles. Yo no me incluyo porque soy un iberoamericano de España que vive más bien aquí que allá, ¿no? Entonces, se trata de cambiar por completo de paradigma. Hemos estado perdidos y tenemos una tecnología que va muy por delante de la capacidad de nuestro cerebro, la capacidad de nuestros instintos como especie. Esto ya no puede funcionar así. Entonces, tenemos que tener una economía mundial, primero dotarla de principios y hacer que los contables cuadren los números, y no al contrario. Que no nos vistan lo que decía antes, que empecé al principio, que Accenture, una consultora, dice no, de aquí a 2035 va a haber un crecimiento económico X provocado por la inteligencia artificial. ¿Y de qué me sirve si el 1% se queda con el 40% del pastel y no paga impuestos por ello? ¿Me entiende a dónde voy? Entonces, de lo que se trata es de hablar de los principios que tienen que gobernarnos como sociedades. Y esos principios, insisto, ya los tenemos. Lo que tenemos que hacerlos es obligatorios. Entonces, cualquier jurista que me escuche y que conozca las convenciones básicas del derecho internacional sabe perfectamente de lo que le estoy hablando. Entonces, si usted no lo hace, le invito a leer la Convención de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es lo más parecido a un gobierno mundial que pudiésemos haber tenido, y no es, y me entenderá perfectamente. Y lo más probable es que cualquier persona sensata y bien intencionada coincida en ese fondo. Bueno, pues si coincidimos, y si coinciden casi todas las religiones existentes, ¿por qué no lo hacemos? Entonces, con inteligencia artificial no se trata de elegir, es que me puedo seguir durmiendo en la playa. No, señor, es que ya no podrá seguir durmiendo en la playa. De entrada, porque si no es usted, habrá mucha gente a su alrededor que no tenga con qué comer y entonces no podrá estar tranquilo en la playa. El caos social se va a producir como no intervengamos. Y este es la reflexión final. No podemos permitirnos la inacción, no podemos permitirnos que las cosas sigan como van, porque en una generación el escenario que nos podemos encontrar de tomar ese camino será un escenario ingobernable en términos humanos, ingobernable en términos sociales. Si hay pueblos, grandes masas de población que no coman, que no beban o que no tengan saneamiento, que no tengan servicios básicos, las calles estarán aún más incendiadas que lo están en ciertos barrios de Guayaquil. Y esto yo no creo que sea sensato ni deseable para ninguno de nosotros, ¿verdad, don Juan? Correcto, correcto. Bueno, ya íbamos a terminar. Hay un televidente que nos escribe, me hace la siguiente consulta, se la transmito a usted. Dice, ¿se formarán guerras entre humanos y máquinas? ¿Usted qué opina? Antes de despedirnos. Eh, la mayor parte de los expertos, permítame que yo no me incluya en ese, porque yo no soy un técnico de la inteligencia artificial, yo soy un filósofo o un estudioso de las ciencias sociales. La mayor parte de los científicos a día de hoy dicen que no, que con las capacidades actuales y lo que se prevé es que no. Muchos científicos relevantes dicen que podría ser posible. Entonces, le repito, el salto cualitativo y cuantitativo con inteligencia artificial no será la superinteligencia artificial general que abarque todos los campos del saber, sino que empiece a construir por sí misma sobre el conocimiento adquirido. Ese es el momento en que la inteligencia artificial nos puede sobrepasar como nosotros sobrepasamos a los caracoles. Si eso ocurre, dígame usted cómo podría evitarse un escenario. Le voy a poner un ejemplo práctico. Imagine que se le pide a una superinteligencia artificial general sacar una estadística X en el planeta, que le digan, oiga, analíceme el número de personas que puedan llegar a tener diabetes en un plazo de 5 años. Para la inteligencia artificial, la respuesta que el ser humano que le hace esa pregunta espera es que haga el cálculo determinado. Para la inteligencia artificial puede concluir que puede utilizar todos los ordenadores, todos los sistemas de información del planeta, lo cual es largo y costoso, incluso para la inteligencia artificial, o puede tomar un camino más rápido, que es liberar todas las armas biológicas, hacer que todos los misiles nucleares se inicien y que la humanidad desaparezca. Entonces podrá contestar que será el 0% de la humanidad la que tenga diabetes en 10 años, porque no existiríamos. Le acabo de poner un escenario que no deja de tener una parte de broma, pero me refiero a que no utilice usted sus patrones mentales, porque no son necesariamente los que utilizaría la inteligencia artificial.
Y hay una película maravillosa, y con esto concluyo, si le parece, para no extendernos, que Sí, es sí. 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick. Ahí, en una nave espacial, el ordenador de a bordo, que se llamaba HAL, va eliminando a todos los astronautas porque simplemente quiere sobrevivir. Entonces puede producirse una lucha de recursos entre la inteligencia artificial, entre las máquinas y los seres humanos. Según Max Tegmark, sí, que es un gran teórico de la inteligencia artificial, digamos, más catastrofista, según él podría ocurrir. Entonces, la mayor parte creen que no, una parte cree que sí. Yo creo que sería sabio no descartarlo y, por lo tanto, tomar las precauciones oportunas. Bueno, la verdad es que sí, estamos en esa incertidumbre. La verdad es que nos pone a imaginar, a pensar y a volar la imaginación todo este tema. Ha sido, mi estimado Javier, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de entrevistas y análisis de Juve Radio y Juve Digital. Le agradezco mucho por compartirnos sus conocimientos sobre este tema muy interesante. Eh, Esto ha sido todo por hoy, mis estimados amigos, oyentes, amigos que nos siguen en nuestras redes sociales. Mi nombre es Juan Vera. Nos vemos en un próximo programa. Gracias por todo. Un saludo cordial.